Elías de Vida. Buenos días amigos, Víctor, buenos días. Trataremos hoy día respecto de las injurias. Estas injurias pueden ser calumniosas o no calumniosas, pero ante todo, antes de esto debemos reconocer y primeramente señalar que la Constitución, en su artículo, precisamente el artículo 66, donde hace referencia, este es el capítulo sexto, ¿sí? Dice derechos de libertad. Qué bonito que se escucha, ¿verdad? Derechos de libertad. Bueno, dentro de estos derechos de libertad dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho al honor y al buen nombre. Y es más, dentro del numeral séptimo precisamente dice que toda persona agraviada por una información sin pruebas o inexactas emitidas en los medios de comunicación, comunicación social, dice que tendrá derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en la forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio y horario. Así dice la Constitución respecto de las informaciones inexactas. No dice precisamente respecto de las injurias. ¿Qué son las injurias? A ver, las injurias son delitos en definitiva, delitos, y cuando son leves constituyen una contravención. Las infracciones a la ley penal se dividen en delitos y en contravenciones. Las contravenciones, dependiendo, son infracciones de menor gravedad, ¿sí? de menor incidencia. Les pongo un ejemplo. El robo para que sea delito tiene que ser superior al 50% de un salario básico, es decir, cuando se roba un objeto, se hurta un objeto, se hurta un objeto de más de $120, es delito. Es decir, en este caso interviene ¿quién? Interviene la fiscalía. Cuando es el valor de este bien hurtado, sustraído, es inferior a $120, o en este caso ya sería 140, ¿cuál es la autoridad competente para sancionarla? Es el comisario, es el intendente, y actualmente, bueno, ya son los jueces de contravenciones. Pero nos estamos apartando del tema. Las injurias. Las injurias sí se dividen en calumniosas y no calumniosas. Las no calumniosas tienen que ver con las difamaciones. Estas no calumniosas pueden ser graves o pueden ser leves. ¿Cuáles son las graves? Las injurias graves, que no son calumniosas, por supuesto. Antes de eso, las calumniosas, para que tengan una idea concreta, es la falsa imputación de un delito. ¿En qué consiste esto? Esta falsa imputación de un delito se da cuando una persona le dice a otra: eres un ladrón, eres un estafador, eres esto, por supuesto atribuyéndole la comisión de un delito. En este caso, es decir, ¿a qué se atenta? Se atenta al buen nombre, se atenta al honor de la persona. Entonces las personas equivocadamente dicen: le voy a demandar para que me demuestre, me demuestre que soy ladrón. No. La finalidad de esta, y no es demanda, es una querella, es una acusación particular, ¿sí? Que se presenta ante ¿quién? Se presenta ante el juez penal. En el caso de las injurias es un delito de acción privada, es decir, es el ofendido, es la víctima quien presenta esta querella. No es demanda, pero generalmente dicen: voy a demandarle. En materia penal no hay demanda, hay denuncia o hay acusación particular o querella. En este caso, cuando uno presenta una querella por una injuria calumniosa, uno la presenta al juez penal, ¿sí? Y es este juez el que inicia la acción, el que da cita a la parte que supuestamente se le atribuye la comisión de este delito. Pero en definitiva, vamos por partes. ¿Cuáles son las injurias no calumniosas graves? Son las expresiones que tienden a desacreditar, a deshonrar a las personas, a dar un menosprecio, ¿sí? En cuanto a sus defectos morales. Tiene que ver con imputaciones, faltas de moralidad, y que generalmente en la sociedad se las tiene como afrentosas, ¿sí? Ahora, las leves, ¿cuáles son? Eso depende de quién las reciba también, por supuesto. Las leves son los apodos, los defectos físicos, los defectos morales que no comprometan la honra, ¿sí? Entonces miren ustedes, eso también depende de quién recibe estas injurias, porque hay personas que les dicen enanos, como es el caso. Hay personas que se enojan y otras personas que lo toman a broma, ¿sí? Y dentro de estas injurias, por sobre todo, sean calumniosas o no calumniosas, lo que hay que ver es el ánimo. ¿El ánimo de qué? El ánimo de injuriar, es decir, el ánimo de causar daño. Tiene que ser es un acto netamente doloso, es decir, con el ánimo exprofeso de causar daño, de desacreditar, de deshonrar.
Esto es lo que en doctrina se denomina el animus injuriandi. Animus injuriandi, ¿sí? Hay otro ánimo, es cuando uno tiene el ánimo del afán de hacer una broma. En este caso no se da el delito de las injurias. No existen las injurias cuando existen bromas, cuando se da bromas entre amigos. Esto es lo que en derecho se denomina el animus jocandi. Buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una consulta, por favor. Dígame. Sucede que un cuñado enviudó, no tiene hijos. Decidió hacer una venta ficticia y dio a mi esposo la casa que es de Guayaquil. Pero sucede que él tiene unos arrendatarios que más o menos están más de 20 años. Mi cuñado no quiere que les comentemos a los arrendatarios que la casa cambió de propiedad. Nos preocupa porque generalmente la gente, o sea, cuando ya tiene algún tiempo, quiere apropiarse, no sabemos qué hacer. A nosotros nos hizo la venta ficticia hace más o menos unos 5 años. ¿Qué podemos hacer? Disculpe. Ya, a ver, hay una situación, mire, hay que tomarlo con pinzas, pero antes de eso vamos a la pregunta de nuestro amigo que nos había dicho que había comprado un vehículo y que había estado mal el número. A ver, todos los vendedores tienen la obligación de entregar saneado el bien que han vendido, y por supuesto el comprador tiene el derecho a demandar, ¿sí?, por vicios redimitorios, es decir, por saneamiento, el saneamiento por evicción, es decir, por vicios ocultos. En este caso, el hecho de que la numeración esté mal, si es que esto no constituye delito, por supuesto que el vendedor está obligado a sanearlo. ¿Y cómo? Usted está obligado a sanear al que usted vendió, sí, a su vez también demandando al que usted le ha vendido y demostrando, sí, que existe una concatenación en este bien, es decir, que el origen es legal. En cuanto a esta situación, a la situación de nuestra amiga, miren ustedes, ella misma lo ha dicho, una venta ficticia. ¿Y la venta ficticia con qué finalidad? Hay que ver la finalidad, porque estarían cayendo dentro de un acto colusorio. Ahora déjenme decirles una situación. Una de las causales para dar por terminados los contratos de arrendamiento es el cambio de dueño, pero este cambio de dueño tiene que ser notificado por el comprador dentro de los 30 días máximo posteriores a lo que se inscribe el bien en el registro de la propiedad. Entonces, en ese evento se inscribió el registro de la propiedad hoy. Hoy tengo yo, el nuevo dueño, el derecho de dar por terminado ese contrato notificando a través de un juez al inquilino. Dígame. Mi ex esposo le pasa $70 mensuales a mi niña. Hace recién unos 7 meses. La niña tiene ya 15 años y nunca le ha pasado nada hace 6 meses atrás. Ahora sé que él coge todas las de ley en el banco, pero nunca le da nada a mi niña. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Solo una pregunta. ¿Hay algún juicio de alimentos? ¿Usted ha hecho alguna solicitud, alguna demanda? Sí. ¿Ya existe una resolución del juez? Sí, él vino y firmó y dijo que me iba a pasar $70 mensual. Ya, entonces vamos a ver por partes esta situación. Cuando él vino y firmó que iba a pasar $70 mensuales, vamos a asumir que existió un acuerdo entre ustedes. Un acuerdo, es decir, por mutuo acuerdo se fijó los $70. Pero eso no es aconsejable. Lo aconsejable es lo siguiente. Ustedes tienen que demostrar cuánto son los ingresos mensuales del alimentante, de cualquiera de los alimentantes, porque si es que el señor no tiene trabajo, bueno, el tío o los abuelos, cuáles son los ingresos, cuáles son las necesidades del menor, y en base a estos ingresos y de acuerdo con la tabla, existe una tabla y diversos niveles, 3 niveles de ingresos, en base a esto se pone una pensión mínima. Es aconsejable el acuerdo cuando en la tabla no le satisfacen los derechos. Entonces, en este caso sí es el acuerdo, pero jamás inferior a la tabla. Continuamos con otra inquietud desde el condado. Buenos días. Señorita, disculpe, necesito hacer una consulta al doctor. Dígame, le escucho, niña. Buenos días, doctor. Hágame un favor, necesito saber qué podemos hacer. Hace 1 mes y medio nos contrataron en un conserje. Al principio nos dijeron que nos iban a pagar el básico, pero al rato de los ratos nos pagan primero 40 y después 30 y luego nos dicen que no nos van a pagar absolutamente nada porque no hemos cumplido con los contratos que teníamos que hacer, y nos tienen de día en día viniendo y dicen ellos que no nos van a pagar. Somos algunas personas y sabemos que cada mes contratan gente de 1 mes y medio y les mandan por la falta de pago. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Qué barbaridad. Esto es repetitivo. Cómo se da el abuso a las personas que necesitan del trabajo. Ustedes concurran al Ministerio de Relaciones Laborales, a la Inspectoría de Trabajo, denuncien este hecho. La obligación del empleador es no solamente pagarles desde el momento en que ingresan el mínimo, sino también afiliarles al Seguro Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al IES, afiliarles desde el primer día en el cual ustedes ingresan a trabajar. Acudan al Ministerio de Relaciones Laborales, ¿sí? Denuncien esto al inspector para que sea el inspector de trabajo el que a estos señores, si es que se los puede llamar así, les conminen a presentar toda la documentación que tenga que ver con el ejercicio de sus labores y por supuesto, por sobre todo, a ver, qué sé yo, constancias de que se ha pagado, roles de pago, ingresos y etcétera, etcétera. Desde el sector de El Placer tenemos otra inquietud. Buenos días. Buenos días, doctorcita. Disculpe que le moleste. Tuviera la bondad de decirme, tengo un problema ahí en el consorcio, el plan auto de Soneca. A mí me dijeron que era para 48 meses ¿cómo se llama? El contrato. Para 48 meses me voy y me dice que es para 60 meses. En el contrato mío está para 48, pero en las computadoras de ellos ha estado para de 60 y me aumentan un año más. Y yo no sé ni qué hacer, señor abogado, por favor, ayúdeme. Ya, a ver, una situación. Primero, debemos aclararles, no es molestia. Para nosotros es un placer poderles atender, primero. Y segundo, en este caso, ¿ante qué estamos? Aparte de un cumplimiento de un contrato que podría ser una acción civil o una acción penal si es que se configura una estafa, miren ustedes que por sobre todo está la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque en este caso sería una publicidad engañosa. Habría que ver si el contrato que usted tiene, que está firmado por las partes, si dice 48 meses, por supuesto hay que estarse a lo que dice el contrato, porque yo después no puedo crear una página, crear una hoja y decir, no, lo que dice el contrato no vale, es lo que dice acá. No, a ver, ¿a qué se comprometieron las partes? El contrato válidamente celebrado es ley para las partes y no puede ser alterado ni dejado sin efecto si no es por dos situaciones, por mutuo consentimiento o por causas legales. Habría que ver si es que esta variación del plazo está contemplada dentro del contrato, porque también esto hay que saberlo leer. De no ser así, acudan ustedes, si es que es la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, acudan a un juez contravencional, ¿sí? Elías de Vida.